Introducción al Sefer Yetzirah, el libro de la formación, breve historia y origen del texto. Su importancia en la tradición cabalística. El Sefer Yetzirah, también conocido como el libro de la formación, es uno de los textos más enigmáticos y profundos de la tradición cabalística judía. Su origen se remonta a tiempos antiquísimos, aunque la exactitud de su fecha de redacción sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos. Se estima que fue escrito entre los siglos II y V después de Cristo, aunque algunos investigadores sostienen que puede ser aún más antiguo, situándolo en el período de los primeros místicos judíos. Este libro se presenta como un tratado místico sobre la creación del universo, ofreciendo una visión filosófica y espiritual profunda sobre los principios fundamentales que rigen la existencia. A diferencia de otros textos sagrados, el Sefer Yetzirah no se limita a describir la creación del mundo de forma literal, sino que ofrece una comprensión simbólica, mostrando cómo la creación emerge de la interacción de las fuerzas divinas con el lenguaje, la geometría y las fuerzas cósmicas. La obra es extremadamente compacta, pero cargada de significados profundos que han sido estudiados y reinterpretados durante siglos. El Sefer Yetzirah es particularmente conocido por su concepto de las 10 sefirot, que son las emanaciones divinas a través de las cuales la luz de Dios fluye hacia el mundo, y las 22 letras hebreas, que se consideran las unidades fundamentales con las cuales se crea el universo. Estas letras no solo representan sonidos, sino también fuerzas cósmicas y arquetípicas que estructuran la realidad. Este entendimiento del lenguaje como una herramienta de creación le otorga al texto una importancia única, ya que propone que el acto de hablar, y por ende el acto de comprender, tiene el poder de dar forma a la realidad. El Sefer Yetzirah también es crucial para comprender la visión cabalística del hombre y su relación con el universo. A través de las enseñanzas del texto, el hombre se percibe como un microcosmos del macrocosmos, un reflejo del universo divino. En este sentido, el libro no solo describe la creación externa del mundo, sino también la creación interna del individuo, su alma y su conexión con la divinidad. El Sefer Yetzirah tiene un lugar destacado en la tradición cabalística, no solo porque es uno de los textos más antiguos de la mística judía, sino también porque sirve como base para muchas de las enseñanzas posteriores de la Kabbalah, incluyendo la Cábala luriánica de Isaac Luria y la Cábala cristiana. Es considerado un texto fundacional, que ha influido en innumerables místicos, filósofos y teólogos a lo largo de los siglos. El Sefer Yetzirah es mucho más que un simple texto de enseñanza espiritual, es un manual sobre cómo la realidad se estructura a través del lenguaje divino, cómo el cosmos y el hombre están entrelazados y cómo los principios de creación continúan influyendo en nuestra vida cotidiana. Su importancia en la tradición cabalística y en el pensamiento místico judío es incuestionable, siendo un faro de sabiduría que sigue guiando a aquellos que buscan comprender los misterios de la existencia y el propósito humano. La creación del universo según Sefer Yetzirah, los tres principios fundamentales, aire, agua y fuego. La creación del mundo físico. El Sefer Yetzirah ofrece una visión única sobre la creación del universo, proponiendo que el origen del mundo físico se encuentra en la interacción de tres principios fundamentales, aire, agua y fuego. Estos tres elementos no son solo representaciones materiales, sino fuerzas primarias que configuran toda la realidad. En su descripción, el texto no se limita a una concepción elemental convencional, sino que les da un carácter cósmico y simbólico, destacando su importancia como la base sobre la que se sostiene la creación del universo. El aire representa la energía vital, la fuerza invisible e inmaterial que da vida y movimiento a todo lo que existe. En la mística cabalística, el aire no es simplemente un medio para respirar, sino una esencia etérea que conecta todos los niveles de la existencia, permitiendo que la vida fluya y evolucione. En el proceso de creación, el aire es el principio de expansión, el espacio vacío que permite que las otras fuerzas se manifiesten. El agua, por su parte,
simboliza el principio de la fluidez y la receptividad. En el contexto de la creación, el agua es el vehículo de la forma y la transformación. Su naturaleza líquida refleja la capacidad de recibir y adaptar todo lo que toma forma, proporcionando la sustancia primordial sobre la que se modela el universo físico. Es a través del agua que la energía del aire se convierte en algo tangible y moldeable, capaz de sustentar la vida. El fuego, finalmente, representa el principio de la acción y la creación activa. Es el principio que cataliza la transformación y da dirección a los elementos, unificando las fuerzas de expansión y receptividad. El fuego no solo simboliza la luz y la energía vital, sino también el impulso primordial que da forma a los elementos y que activa los procesos cósmicos. Sin el fuego, la creación permanecería estática, carente de la fuerza que permite el cambio y la evolución del mundo físico. La interacción de estos tres principios establece la base de la creación del mundo físico, en el cual cada uno cumple una función vital en la constitución de la realidad. Estos principios no son independientes, sino que trabajan juntos en un balance dinámico que hace posible la manifestación del universo en toda su complejidad. El aire da el espacio, el agua la forma y el fuego la energía necesaria para la transformación. En la visión cabalística, la creación no es un acto único o aislado, sino un proceso continuo donde estos tres elementos siguen interactuando en todo lo que existe, desde la estructura cósmica hasta los aspectos más íntimos de la vida humana. En este sentido, los tres principios representan no solo las fuerzas cósmicas que dieron origen al mundo físico, sino también los elementos internos que configuran al ser humano, la mente, el alma y el cuerpo. Cada uno de estos principios se refleja en la vida cotidiana, mostrando cómo los seres humanos, al igual que el universo, son una manifestación de la interacción constante entre estos elementos primordiales. El concepto de los tres principios fundamentales en la creación del universo, tal como lo presenta el Sefer Yetzirah, abre la puerta a una comprensión profunda de la realidad, no solo como algo físico, sino también como un proceso espiritual y simbólico. La creación no es simplemente la formación de materia, sino una danza cósmica entre energías invisibles y fuerzas tangibles, que continúan modelando el mundo a cada instante. Las 10 Sefirot, la estructura cósmica según las esferas divinas. Significado y relación entre las Sefirot. En el Sefer Yetzirah, uno de los elementos más fascinantes y fundamentales para comprender la estructura del universo es el concepto de las 10 Sefirot. Estas Sefirot no son simplemente atributos divinos, sino que representan las esferas a través de las cuales se manifiesta la creación. Cada una de ellas refleja un aspecto de la divinidad, configurando un sistema cósmico que no solo describe el mundo, sino también el flujo de la energía divina a través de él. Las Sefirot forman una estructura jerárquica, distribuidas en 3 columnas, la de la luz o la misericordia, la de la oscuridad o la severidad, y la columna del equilibrio, que las conecta. Este orden tiene como propósito mostrar cómo la divinidad se manifiesta a través de fuerzas opuestas pero complementarias, generando armonía en el universo. Estas esferas divinas no son entidades separadas, sino que están interconectadas en un flujo constante de interacción, donde cada una depende de las otras para mantener el equilibrio cósmico. Las Sefirot representan un recorrido espiritual que va desde la emanación del divino hasta la manifestación de la realidad material. La primera Sefirá, Keter, la corona, es el principio divino, la voluntad que da inicio al proceso de creación. Es la fuente de todo, el punto de donde surge el primer resplandor de la creación. Sin embargo, esta energía inicial necesita un canal para manifestarse, y aquí entran en juego las siguientes Sefirot, que ordenan y dirigen la energía hacia el mundo físico. A continuación, se encuentran Jochma y Biná, la sabiduría y el entendimiento. Estas 2 Sefirot representan la capacidad divina para concebir y analizar el mundo. Juntas forman la base de la inteligencia divina que da forma a la realidad.
Jochma es la chispa inicial de la creatividad, mientras que Binah actúa como el principio que organiza esa chispa y le da forma. La combinación de ambas es lo que permite que el pensamiento divino se concrete y evolucione. Luego se encuentran Gesed y Geburá, la bondad y la severidad. Estas sefirot están relacionadas con las cualidades éticas y morales de la creación. Gesed representa la expansión, el amor divino que fluye generosamente, mientras que Geburá representa la restricción y la disciplina. La interacción de estas dos fuerzas, aparentemente opuestas, genera un equilibrio que permite que el flujo de la creación no se desborde ni se vuelva demasiado rígido, manteniendo la armonía en el universo. La siguiente sefirá, Tiferet, es el equilibrio entre las fuerzas de Gesed y Geburá. Es la belleza divina que armoniza la bondad y la severidad, creando un centro en el cual las energías se encuentran y fluyen de manera equilibrada. Tiferet representa la armonía y la unidad, y es vista como el punto central de la sefirot, el lugar donde la creación se manifiesta con gracia y perfección. Las últimas 4 sefirot son más relacionadas con la manifestación en el mundo físico. Netzach y Od, la eternidad y la gloria, reflejan la persistencia y la capacidad de sostener la creación a lo largo del tiempo. Netzach simboliza la victoria, el impulso hacia adelante, mientras que Od representa la humildad y la reflexión que sostienen el proceso creativo. Estas sefirot son vitales para mantener la creación en movimiento, impulsando la manifestación de las ideas divinas en el mundo material. La penúltima sefirá, Yesod, actúa como el canal a través del cual las energías de las sefirot superiores se materializan en el mundo físico. Es la fundación, el soporte que recibe todas las energías divinas y las lleva hacia la manifestación física, representando el principio de conexión entre lo espiritual y lo material. Finalmente, Malhut, la última de las sefirot, representa el reino material, el mundo físico que es la manifestación última de la creación divina. Es la presencia divina en el mundo material, y a través de ella, la creación cobra forma definitiva, convirtiéndose en algo tangible. Las 10 sefirot no solo describen el proceso de creación, sino que también ofrecen un mapa para la comprensión de cómo las fuerzas divinas operan en nuestras vidas. Cada sefirá refleja un aspecto del ser humano y del universo, y su interacción muestra cómo la energía divina fluye a través del cosmos. La relación entre ellas es un proceso dinámico que refleja tanto la unidad como la diversidad de la creación. El equilibrio entre las sefirot es crucial para el mantenimiento de la armonía universal y también para la realización espiritual del ser humano. El alma humana y el Sefer Yetzirah, el reflejo del universo en el ser humano. El vínculo entre el cuerpo, la mente y el espíritu. El Sefer Yetzirah establece una conexión profunda entre el universo y el ser humano, describiendo cómo la estructura cósmica tiene un reflejo directo en la naturaleza humana. La noción de que el ser humano es un microcosmos del universo es una idea central dentro de la tradición cabalística. Cada aspecto del universo se refleja en el alma humana, y cada parte del ser humano tiene su equivalente en los elementos divinos del cosmos. De esta manera, el cuerpo, la mente y el espíritu no son entidades aisladas, sino que forman un todo integrado que refleja la totalidad de la creación. El concepto de alma en el Sefer Yetzirah se entiende como una expresión de la energía divina que fluye a través de la sefirot y se manifiesta en el ser humano. Esta energía no se limita a un solo aspecto del ser, sino que está presente en todos los niveles, físico, mental y espiritual. En este contexto, el alma humana no es solo un principio vital que da vida al cuerpo, sino también un canal a través del cual el ser humano puede conectar con las fuerzas divinas que rigen el universo. El cuerpo humano es visto como el vehículo material que sostiene y alberga el alma. A través de él, el alma se manifiesta en el mundo físico y experimenta la creación en su forma más tangible. Sin embargo, el cuerpo no es simplemente una estructura física, es un reflejo de los principios cósmicos que se encuentran en el universo.
Las partes del cuerpo están relacionadas con las diferentes sefirot y las energías divinas que fluyen a través de ellas. Por ejemplo, la cabeza, que alberga la mente, es vista como un punto de conexión con el principio divino de Keter, la corona, mientras que el corazón, asociado con las emociones y la voluntad, está vinculado con Tiferet, el equilibrio entre la misericordia y la severidad. La mente humana, por su parte, es el espacio en el que se procesan las influencias de las sefirot superiores. A través de ella, el ser humano es capaz de comprender y ordenar el mundo que lo rodea. La sabiduría y el entendimiento que forman las primeras dos sefirot, Jochma y Biná, son los principios que rigen el intelecto humano. La mente actúa como el canal por el cual las ideas divinas se transforman en pensamientos humanos, guiando las decisiones y las acciones del individuo. El espíritu, por su parte, es el principio de conexión entre lo divino y lo humano. Mientras que el cuerpo y la mente se ocupan de la manifestación en el mundo físico y mental, el espíritu conecta a la persona con lo trascendental, lo eterno y lo divino. El espíritu es lo que permite al ser humano comprender y experimentar la unidad subyacente de toda la creación, experimentando la esencia de la sefirot a un nivel más profundo y místico. En el Sefer Yetzira, este vínculo entre cuerpo, mente y espíritu también está relacionado con la idea de transformación. Al comprender y armonizar las fuerzas divinas que fluyen a través de la sefirot, el ser humano puede alcanzar un estado de equilibrio interno que refleja la armonía del cosmos. De esta forma, el individuo no solo se convierte en un espejo de las fuerzas cósmicas, sino también en un creador en su propio derecho. A medida que el ser humano armoniza estas energías en su vida, se aproxima más al propósito divino y a la realización espiritual. La práctica cabalística, tal como se describe en el Sefer Yetzira, ofrece una guía para integrar estas energías cósmicas en la vida diaria. Al comprender cómo los principios divinos se reflejan en el alma humana, el individuo puede tomar conciencia de su conexión con el universo y con lo divino. Esta conciencia permite una transformación espiritual profunda, que no solo tiene efectos a nivel personal, sino que también contribuye al equilibrio del mundo. En última instancia, la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu en el Sefer Yetzira no es estática. Más bien, es un proceso continuo de creación y recreación, donde el ser humano tiene el poder de moldear su realidad y su alma, en un esfuerzo constante por reflejar la perfección del universo en su propio ser. Este proceso de alineación con las fuerzas divinas es esencial para alcanzar el pleno potencial humano y para entender la naturaleza misma de la existencia. Los 22 letras hebreas, la base de la creación. El poder de las letras como herramientas para manifestar la realidad. El Sefer Yetzira destaca las 22 letras hebreas como los elementos fundamentales de la creación. Estas letras no son simplemente símbolos de un lenguaje, sino potentes herramientas cósmicas que, según la tradición cabalística, contienen en sí mismas la clave para la estructuración de toda la realidad. Cada una de estas letras representa una vibración específica, una energía que impregna y da forma al universo. De acuerdo con el texto, estas letras son la base misma de la creación divina, funcionando como códigos que estructuran todo lo que existe, desde lo físico hasta lo espiritual. Las letras hebreas son más que simples sonidos o grafías, son consideradas la sustancia primordial que forma la materia y la energía. En el Sefer Yetzira, se describe cómo el mundo fue creado a través de la combinación de estas letras. Así, el acto de la creación no es solo un evento histórico, sino un proceso continuo que ocurre mediante las combinaciones y permutaciones de las letras, que permiten que el flujo de energía divina se manifieste en diversas formas. De esta manera, las letras hebreas actúan como una especie de alfabeto cósmico, a partir del cual el universo entero toma forma y orden. Cada letra tiene un significado profundo y una conexión específica con las fuerzas cósmicas. Algunas de estas letras están asociadas con los elementos básicos de la creación,
como el fuego, el aire, el agua y la tierra. Otras están vinculadas a aspectos más abstractos, como las emociones, la conciencia o las esferas divinas de la Sefirot. Por ejemplo, la letra Alep, la primera del alfabeto, se asocia con la unidad divina y el principio creador primordial. Esta letra se percibe como un canal a través del cual fluye la energía de la creación, representando la conexión entre lo divino y lo humano. El poder de las letras también se extiende a la manifestación de la realidad. Según el Sefer Yetzira, al pronunciar o meditar sobre estas letras, uno puede invocar las energías que representan, permitiendo así que la realidad se modele de acuerdo con las intenciones del individuo. Las combinaciones y secuencias de letras hebreas son vistas como fórmulas místicas que, cuando se entienden y se aplican correctamente, tienen la capacidad de influir en la realidad física y espiritual. Este es el fundamento de muchas prácticas cabalísticas y de la meditación mística, la creencia de que, al comprender y trabajar con las letras, el ser humano puede acceder a los principios divinos que rigen el cosmos. Las letras también representan el lenguaje divino. Este lenguaje no está limitado a la comunicación humana, sino que es la estructura misma sobre la que se edifica toda la creación. Las palabras que hablamos, los pensamientos que formamos y las acciones que realizamos están, en su nivel más profundo, impregnadas por el poder de estas letras. Por lo tanto, la comprensión de las letras hebreas es esencial para cualquier intento de alcanzar una realización espiritual profunda, ya que permite al individuo conectarse directamente con la voluntad divina y participar activamente en el proceso de creación. El Sefer Yetzira enseña que las letras no solo tienen un significado individual, sino que su poder se amplifica cuando se combinan de manera específica. La creación misma de las diferentes formas de existencia en el cosmos, desde las estrellas hasta los seres humanos, ocurre a través de estas combinaciones de letras. El entendimiento y la correcta utilización de estas combinaciones son la clave para transformar la realidad y acceder a las energías universales que sustentan el mundo. Al meditar sobre ellas y comprender su conexión con la Sefirot, las letras hebreas ofrecen al ser humano una vía directa para alinear su voluntad con el orden cósmico divino. El proceso de creación según el Sefer Yetzira es, por lo tanto, un proceso continuo de manifestación a través del lenguaje divino. Las letras hebreas son tanto la semilla de la creación como el medio por el cual esa creación se realiza. A través de la comprensión y el uso consciente de las letras, el ser humano puede participar activamente en el proceso creativo y acercarse al entendimiento profundo de la naturaleza de la existencia misma. Al integrar este conocimiento, uno no solo se convierte en un observador de la realidad, sino en un creador consciente, capaz de moldear su entorno y su ser mediante el poder que las letras proporcionan. Este conocimiento es, por tanto, un camino hacia la sabiduría trascendental, donde las letras hebreas, al ser entendidas y usadas correctamente, ofrecen al individuo la posibilidad de alcanzar una unión profunda con lo divino y con las fuerzas cósmicas que rigen el universo. El Yetzira y la Kabbalah, relación con la enseñanza cabalística. Cómo el Sefer Yetzira influye en la interpretación de los textos sagrados. El Sefer Yetzira, como texto primordial de la tradición cabalística, tiene una influencia profunda sobre las enseñanzas de la Kabbalah. Este texto, considerado uno de los más antiguos y fundamentales en el pensamiento cabalístico, establece los principios fundamentales de la creación y de la interacción entre lo divino y lo humano, proporcionándoles a los cabalistas una comprensión profunda de la estructura cósmica y de los mecanismos espirituales que subyacen en la realidad. Así, el Sefer Yetzira no solo es una obra sobre la creación, sino también una herramienta clave para interpretar los textos sagrados y explorar la sabiduría mística de la tradición judía. En la Kabbalah, todo tiene una dimensión esotérica y el Sefer Yetzira proporciona el lenguaje necesario para desvelar esta dimensión oculta. De hecho, muchas de las ideas que se encuentran en la Kabbalah, como las Sefirot y las letras hebreas,
tienen sus raíces en este texto. El Sefer Yetzirah describe cómo las letras del alfabeto hebreo, cuando se combinan adecuadamente, tienen el poder de crear y transformar el mundo, y esta idea se convierte en un principio fundamental dentro de la interpretación cabalística de la Torá y otros textos sagrados. El Sefer Yetzirah también establece una conexión entre el hombre y el universo, sugiriendo que el ser humano es un reflejo microcósmico del macrocosmos. Esta idea se encuentra en el corazón de la Kabbalah, que enseña que la comprensión de la estructura divina y el conocimiento de los principios cósmicos pueden llevar al ser humano a alcanzar una unión espiritual con lo divino. Según la Kabbalah, el proceso de descifrar los misterios de la creación y entender la voluntad divina implica una profunda conexión con el Sefer Yetzirah, pues solo a través de su estudio se puede acceder al entendimiento de los misterios de la vida. El Sefer Yetzirah se convierte así en una guía práctica para los cabalistas, que lo utilizan para interpretar no solo las palabras sagradas de la Torá, sino también las manifestaciones del mundo físico y espiritual. Cada palabra y cada letra en los textos sagrados, a través de la lente del Sefer Yetzirah, revela capas ocultas de significado, y solo con un entendimiento cabalístico profundo es posible desvelarlas. El análisis numerológico, por ejemplo, que es una herramienta cabalística fundamental, tiene sus raíces en el estudio de las letras y los números, que se explican detalladamente en el Sefer Yetzirah. La relación entre el Sefer Yetzirah y la interpretación de los textos sagrados también está relacionada con la concepción cabalística del divino. En la Kabbalah, se entiende que la Torá no es un texto lineal y literal, sino que es un documento viviente, lleno de significados múltiples y capas de interpretación. Los cabalistas creen que, a través del estudio de la Kabbalah y el uso de los principios establecidos en el Sefer Yetzirah, pueden descubrir los significados secretos de la Torá y otras escrituras sagradas, acercándose así a la sabiduría divina. Además, el Sefer Yetzirah ofrece una clave para comprender cómo las energías divinas fluyen a través de las esferas de la creación y cómo estas energías afectan tanto a los seres humanos como al universo. En la interpretación cabalística, las sefirot no son solo atributos de Dios, sino también fuerzas cósmicas que operan en todo lo que existe. El Sefer Yetzirah, al describir estas esferas y sus interacciones, permite a los cabalistas mapear el camino hacia la iluminación y la comprensión espiritual profunda. A través de la relación entre el Yetzirah y la Kabbalah, los estudiosos y buscadores espirituales pueden encontrar en los textos sagrados una fuente de sabiduría infinita, una llave que les abre las puertas del conocimiento místico. Este conocimiento no solo proporciona una comprensión más profunda de la Torá y de las enseñanzas bíblicas, sino que también ofrece al buscador una manera de vivir de acuerdo con principios espirituales elevados, alineándose con el flujo divino que sostiene y da forma al universo. El Sefer Yetzirah, entonces, no es solo un texto de creación y cosmología, sino una obra que permea toda la tradición cabalística, influyendo en la interpretación de los textos sagrados y en la práctica espiritual de los cabalistas. Para comprender las enseñanzas cabalísticas en su totalidad, es esencial entender cómo el Yetzirah se conecta con los textos sagrados, iluminando los significados más profundos de las escrituras y guiando al individuo hacia una vida más consciente y espiritual. La formación de las esferas celestiales, el papel del Sefer Yetzirah en la creación de las entidades espirituales. El Sefer Yetzirah no solo aborda la creación del mundo físico, sino también la constitución y organización de las esferas celestiales, esferas que son consideradas fundamentales en la cosmología cabalística. Estas esferas representan los niveles de conciencia y energía a través de los cuales fluye la voluntad divina, y su formación es crucial para entender la estructura espiritual que subyace en todo lo que existe. En la tradición cabalística, el Sefer Yetzirah revela cómo, mediante la interacción de las letras hebreas y las sefirot, se forjan las entidades espirituales que gobiernan el universo. Cada una de estas entidades, que pueden ser concebidas como ángeles, espíritus o fuerzas cósmicas,
es parte de un sistema interconectado que influye tanto en el plano material como en el espiritual. A través del poder de las letras y las palabras divinas, las esferas celestiales se crean y mantienen en equilibrio, asegurando la perpetuidad del orden cósmico. El texto describe la creación de las esferas celestiales como un proceso de emanación. La emanación de cada esfera está ligada a la transformación y expansión de la luz divina, desde su origen en el Ein Sof, la infinita luz divina, hasta los niveles más accesibles de la realidad. Cada esfera, como una capa de la creación, se va manifestando gradualmente de acuerdo con una estructura jerárquica que refleja la relación entre lo divino y lo terrenal. El Sefer Yetzirah menciona que las esferas celestiales no son estáticas, sino que están en constante movimiento, ya que son el vehículo a través del cual la voluntad divina se transmite. Las esferas están ordenadas según principios cósmicos y su existencia y función se interrelacionan entre sí, formando un entramado espiritual que rige el destino del mundo. En este sistema de emanaciones, las esferas celestiales funcionan no solo como contenedores de energía espiritual, sino como canales a través de los cuales la divinidad se manifiesta. La creación de las entidades espirituales a partir de estas esferas celestiales refleja el principio cabalístico de la unificación de los opuestos. Las entidades espirituales, como los ángeles y los mensajeros divinos, nacen de la interacción entre las fuerzas masculinas y femeninas, lo luminosa y lo oscuro, lo activo y lo pasivo, representando una armonía perfecta entre los diferentes aspectos de la creación. La configuración de estas esferas no es solo una cuestión de orden cósmico, sino también un modelo para la creación de la realidad interior del ser humano. Cada esfera refleja un estado de conciencia y cada entidad espiritual actúa como guía en el camino hacia el autoconocimiento y la unión con lo divino. El Sefer Yetzirah establece una correspondencia entre las esferas celestiales y los seres humanos. A medida que el ser humano se eleva espiritualmente, puede alcanzar y entrar en resonancia con estas esferas celestiales, lo que le permite acceder a niveles superiores de conciencia y alinearse con las fuerzas cósmicas que sostienen el universo. Este es el principio fundamental de la ascensión espiritual. El ser humano, al comprender las leyes que rigen las esferas celestiales, puede transformar su propia realidad y participar activamente en la creación del mundo. Por tanto, el papel del Sefer Yetzirah en la formación de las esferas celestiales es fundamental no solo para la cosmología cabalística, sino también para el entendimiento de la relación entre el ser humano y lo divino. Las entidades espirituales que habitan en las esferas celestiales son intermediarias entre el hombre y el Creador, y su presencia en el texto refleja cómo la espiritualidad se imbrica en todos los niveles de la existencia. A través del estudio del Sefer Yetzirah, el cabalista puede comprender cómo las esferas espirituales gobiernan la realidad, y cómo la conexión con ellas puede llevar al individuo a comprender su lugar en el universo y alcanzar un estado de equilibrio y armonía espiritual. La energía creativa y el Sefer Yetzirah, la energía primordial que mueve la creación. La relación entre energía y forma. El Sefer Yetzirah describe la creación no solo como un acto divino de emanación y organización, sino también como un proceso dinámico impulsado por una energía primordial que fluye y da forma a toda la existencia. Esta energía, que puede entenderse como la fuerza vital o el principio dinámico de la creación, es la que activa las estructuras espirituales, materiales y cósmicas descritas en el texto. La energía creativa mencionada en el Sefer Yetzirah no es estática ni limitada, sino que es una fuerza interna que emana del vacío y se manifiesta a través de las esferas celestiales, las sefirot y las letras hebreas. Esta energía es la que da origen a la forma en el mundo material y espiritual, y está intrínsecamente vinculada a la voluntad divina que genera y organiza todo lo que existe. Sin esta energía primordial, no habría movimiento ni posibilidad de manifestación de la creación. El Sefer Yetzirah enseña que la energía creativa no solo está presente en la creación de lo material, sino que también está conectada al actuar humano.
Es a través del pensamiento, el habla y la acción que el ser humano puede interactuar con esta energía primordial. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción tienen una carga energética que repercute en la realidad, lo que subraya la importancia de la intención y la conciencia al manifestar cualquier forma o idea. Así, la relación entre energía y forma se manifiesta a través de la creación consciente, donde la energía toma forma a través de los pensamientos y las acciones del ser humano. En el contexto cabalístico, la energía se percibe como algo que no solo tiene la capacidad de dar forma, sino también de transformar. Las letras hebreas, según el Sefer Yetzirah, no son solo símbolos lingüísticos, son canales de energía a través de los cuales el Creador imprime su voluntad en la realidad. Las letras son vistas como las semillas de la creación, pues su combinación y secuenciación permiten la manifestación del universo. Al pronunciar o meditar sobre estas letras, se activa esa energía primordial que da forma a las cosas y a los acontecimientos en la existencia. De esta manera, la energía creativa no solo se percibe como un principio abstracto, sino que tiene una relación directa con la materia y la forma. En la visión del Sefer Yetzirah, la energía fluye a través de un proceso ordenado que transforma lo invisible en visible, lo caótico en ordenado. La creación no es una simple sucesión de eventos, sino una constante transmutación de energía en formas que reflejan la esencia del Creador. Este principio está conectado a la noción de que el universo en su totalidad, desde lo más pequeño hasta lo más grande, está compuesto de energía que se organiza y reconfigura constantemente. La relación entre energía y forma también tiene implicaciones profundas en el plano humano. Según el Sefer Yetzirah, el ser humano, al igual que el universo, está compuesto de una energía primordial que conecta su cuerpo, mente y espíritu con el universo y lo divino. A través del uso consciente de esta energía, el ser humano tiene la capacidad de transformar su realidad y su propio ser, alineándose con las fuerzas cósmicas para lograr una mayor armonía y entendimiento de su lugar en el mundo. En última instancia, el Sefer Yetzirah nos invita a comprender que la energía creativa es un principio fundamental que no solo origina la creación, sino que sigue siendo la fuerza motriz detrás de todo lo que existe. Esta energía primordial es el vínculo entre lo divino y lo terrenal, y su manipulación consciente permite a los seres humanos participar activamente en la creación, transformación y evolución del universo y de sí mismos. Así, al entender la relación entre energía y forma, el ser humano puede actuar como un creador del mundo, siguiendo los mismos principios que rigen el universo. La dimensión del tiempo en el Sefer Yetzirah, el concepto de tiempo y su interacción con la creación del universo. El concepto de tiempo en el Sefer Yetzirah no es simplemente una medida lineal, como lo entendemos en nuestra experiencia cotidiana. En este texto místico, el tiempo está intrínsecamente ligado a la creación misma y a los principios que la rigen. El Sefer Yetzirah presenta una visión del tiempo como algo fluido, que se despliega a través de las esferas divinas y las letras hebreas, y no como un fenómeno fijo o estático. Este enfoque refleja la naturaleza mutable y cíclica del universo, donde el tiempo no solo es una dimensión que mide los momentos, sino una fuerza creativa que da forma a la existencia. Según la visión cabalística del Sefer Yetzirah, el tiempo interactúa de manera directa con las tres dimensiones de la creación, el pasado, el presente y el futuro. Estos tres aspectos del tiempo están conectados con las sefirot que estructuran el cosmos. El pasado está asociado con la sabiduría y la comprensión, Chochma y Binah, representando los principios divinos que preceden a la manifestación. El presente se encuentra en la sefirot de la acción y la voluntad, Tiferet, Nezach y Od, donde los actos humanos y las decisiones juegan un papel fundamental en la creación de la hora. Finalmente, el futuro se vincula con la realeza y el destino, Malkut y Yesod, indicando la culminación de la creación y el potencial por realizarse. La interacción entre estas esferas del tiempo y el proceso creativo no es lineal. Más bien,
se concibe como una serie de ciclos y regresos, donde el tiempo se pliega y se expande constantemente. Esta visión del tiempo como un ciclo continuo de renovación y creación refleja la creencia de que el universo está en constante transformación, sin principio ni fin definitivo. Este ciclo eterno está simbolizado por las letras hebreas, que son vistas como los cimientos y vehículos que posibilitan que el tiempo se manifieste y evolucione. Una de las enseñanzas claves del Sefer Yetzirah en relación al tiempo es que éste no es simplemente un espectador pasivo de la creación, sino que participa activamente en ella. Cada instante de tiempo tiene la capacidad de ser creativo, con el potencial de modificar las formas y las realidades a través de la conciencia humana. Al entender la conexión entre las letras y el tiempo, los cabalistas creen que pueden manipular las fuerzas temporales para manifestar cambios en la realidad, alineándose con el flujo divino y permitiendo que el tiempo se convierta en un vehículo para la transformación espiritual y material. El Sefer Yetzirah también enfatiza que la creación de las esferas celestiales está profundamente conectada con la dimensión temporal. A medida que la sefirot y las letras actúan sobre el tiempo, se desarrollan los eventos cósmicos que guían el curso del universo. Este principio refleja una visión en la que el tiempo no es solo un contenedor de sucesos, sino una estructura activa que organiza y orienta las fuerzas creativas hacia la manifestación de formas. En términos humanos, esta visión del tiempo como un ente fluido y moldeable invita a la reflexión sobre cómo nuestra propia conciencia del tiempo puede influir en nuestras decisiones y acciones. Al alinearse con los principios del Sefer Yetzirah, un individuo puede aprender a trabajar con el tiempo de manera consciente, reconociendo que cada momento es una oportunidad para crear, transformar y evolucionar. El tiempo, lejos de ser un enemigo o una limitación, se convierte en una herramienta sagrada que, cuando se comprende y se utiliza correctamente, permite la realización de un propósito superior. De esta manera, el Sefer Yetzirah nos invita a repensar el tiempo no como algo fijo que simplemente pasa, sino como un campo dinámico de energía que se expande y se condensa, permitiendo la creación y la evolución. La interacción entre el tiempo y la creación no es un proceso arbitrario, sino que sigue un patrón cósmico divino, uniendo todos los elementos de la existencia en un continuo flujo de energía y transformación. Esta comprensión nos permite ver el tiempo no solo como una medida, sino como una dimensión activa que, al ser comprendida, puede ser utilizada para co-crear con el Creador y con el universo. Los ángeles y espíritus en el Sefer Yetzirah, la creación y jerarquización de los seres celestiales según este texto. En el Sefer Yetzirah, los ángeles y los espíritus no son solo seres abstractos o entes distantes de la humanidad, sino que forman una parte integral de la estructura del universo y desempeñan un papel crucial en la manifestación de la creación. Según el texto, los seres celestiales son creados a través de una compleja jerarquización que está vinculada con las sefirot y las letras hebreas. Esta jerarquía refleja no solo el orden divino, sino también el flujo de energía creativa que permite que el cosmos se ordene y se equilibre. La creación de los ángeles y espíritus está directamente relacionada con el proceso de emergencia de las esferas celestiales. Estas esferas, representadas por la sefirot, son los canales a través de los cuales se distribuye la energía divina. Los ángeles, en este contexto, no son simples mensajeros, sino que son manifestaciones de la voluntad divina que actúan como intermediarios entre lo divino y lo mundano. Cada ángel tiene una función específica y un rol dentro del cosmos, guiando y organizando los eventos según el plan divino. Los espíritus, por su parte, son entidades espirituales que no se limitan a una jerarquía fija, sino que operan a través de un sistema de energía fluida. Su función es igualmente importante, pero se centran más en influir en los aspectos internos y subconscientes de los seres humanos y del universo. Los espíritus interactúan con las intenciones y las acciones humanas, siendo parte de un sistema que refleja la interacción constante entre el mundo visible y el invisible.
Una de las características fundamentales de la jerarquización de los ángeles y espíritus en el Sefer Yetzirah es su estrecha relación con las letras hebreas. Cada letra tiene un poder específico que no solo da forma a la materia, sino que también define la naturaleza de los seres celestiales. Por ejemplo, algunos ángeles se relacionan directamente con letras que representan energías de protección o guía, mientras que otros se asocian con aspectos de la destrucción o transformación. A través de este sistema, las letras actúan como códigos sagrados que regulan el comportamiento y las funciones de los ángeles y espíritus. Los ángeles, en particular, se distribuyen en diferentes niveles jerárquicos dentro del sistema cósmico, siendo los más cercanos a Dios los de más alto rango. Estos ángeles son considerados como los guardianes del orden divino, y su función es asegurarse de que las leyes universales se mantengan. Los ángeles de menor rango, en cambio, están más relacionados con los aspectos materiales de la creación y con los seres humanos. La jerarquía también incluye a los serafines, los querubines y otros tipos de entidades espirituales, cada uno con un propósito que responde a un principio divino específico. El Sefer Yetzirah también señala que los espíritus no deben verse como entidades separadas o autónomas, sino como partes del todo que operan dentro del gran plan cósmico. Son vistas como fuerzas que, si bien pueden tener libre albedrío, siguen el curso establecido por las leyes universales. A través de las interacciones entre los espíritus y la Sefirot, el universo se mantiene en equilibrio y en constante transformación, con los espíritus desempeñando un papel en la renovación y evolución de las energías cósmicas. La jerarquización de los ángeles y espíritus también tiene implicaciones prácticas en la vida humana. El Sefer Yetzirah enseña que los seres humanos, al comprender el orden de los ángeles y espíritus, pueden alinear sus acciones y deseos con las energías universales y lograr una mayor armonía espiritual. La correcta comprensión de estos seres celestiales permite que los individuos se conecten con las fuerzas cósmicas que guían la vida, buscando no solo protección o sabiduría, sino también un entendimiento más profundo del propósito divino que impregna toda la creación. De esta manera, los ángeles y espíritus no son simplemente observadores pasivos, sino que están profundamente integrados en el tejido de la realidad, ayudando a crear y mantener el orden cósmico a través de sus interacciones con las sefirot y las letras hebreas. Este proceso es el reflejo de una visión interconectada del universo, donde cada ser, desde los más elevados hasta los más cercanos al ser humano, cumple un rol dentro de un plan divino que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. El corazón y la sabiduría, la conexión entre el corazón humano y la sabiduría divina según el Sefer Yetzirah. En el Sefer Yetzirah, el corazón no se entiende solo como un órgano físico, sino como un centro espiritual que conecta al ser humano con las energías divinas. Este corazón, en un sentido místico, se considera un vehículo para la sabiduría superior, permitiendo que el conocimiento divino fluya hacia el individuo. La relación entre el corazón humano y la sabiduría divina es compleja y profunda, siendo un eje fundamental en la creación y en el proceso de la transformación espiritual. El texto revela que la sabiduría, como una de las sefirot superiores, tiene su morada en el corazón. Es aquí donde se da la interacción entre las energías divinas y las experiencias humanas, donde el conocimiento no solo se adquiere intelectualmente, sino que también se siente y se integra. El corazón, en este contexto, no solo simboliza el lugar donde se alberga el amor, sino también la sabiduría profunda que va más allá de la mente racional. Para el Sefer Yetzirah, la sabiduría divina es una fuerza que ilumina el corazón, ayudando al ser humano a discernir la verdad espiritual. Esta sabiduría no es accesible solo a través del intelecto o el estudio, sino que requiere una apertura interna, una disposición emocional para recibirla. En el acto de conectar el corazón con la sabiduría divina, se establece una comunión espiritual que trasciende las limitaciones físicas y mentales. El Sefer Yetzirah enfatiza que para alcanzar una comprensión profunda de la sabiduría divina,
El corazón debe ser purificado. La purificación del corazón implica liberarse de las impurezas emocionales y espirituales que bloquean el flujo de la sabiduría. Esto se logra mediante la contemplación, la meditación y la práctica de la virtud, alineando el corazón con las energías divinas que fluyen a través de la Sefirot. De este modo, el corazón se convierte en un instrumento de transmisión de sabiduría, permitiendo al individuo conectarse con la fuente divina. El concepto de que el corazón es el canal de la sabiduría también está vinculado con la idea de que la verdadera sabiduría no solo reside en el conocimiento abstracto o en los libros, sino en la aplicación práctica de los principios espirituales en la vida cotidiana. Así, la sabiduría que emana del corazón se traduce en una acción justa y en una vida vivida con compasión y sabiduría práctica. Es una sabiduría que no se limita al pensamiento intelectual, sino que se manifiesta en la forma en que el individuo interactúa con el mundo y con los demás. Al considerar la conexión entre el corazón y la sabiduría divina, el Sefer Yetzirah también nos invita a reflexionar sobre el papel de la intuición en la experiencia humana. La sabiduría no siempre llega de manera lógica o racional, sino que muchas veces se manifiesta a través de sentimientos intuitivos, un tipo de conocimiento que trasciende el intelecto y llega directamente al corazón. Este conocimiento intuitivo es, en muchos casos, la clave para comprender los misterios divinos y las verdades ocultas del universo. En última instancia, la relación entre el corazón y la sabiduría divina en el Sefer Yetzirah nos enseña que la verdadera sabiduría es una sabiduría vivencial, una sabiduría que se manifiesta en la manera en que el ser humano se conecta con su propio ser y con lo divino. Es una sabiduría que no solo reside en los pensamientos o palabras, sino en la acción correcta, en la intención pura y en la compasión hacia el prójimo. Así, el corazón se convierte en un instrumento de transformación espiritual, una herramienta esencial para quienes buscan alinear sus vidas con el orden divino del universo. El alma divina en el ser humano, cómo se refleja la chispa divina dentro de cada individuo. Según el Sefer Yetzirah, el ser humano no es simplemente una entidad física o mental, en su núcleo, cada individuo alberga una chispa divina, un reflejo directo de la luz espiritual que emana del Creador. Esta chispa es la esencia misma del alma divina, una porción de lo eterno dentro de lo temporal, lo inmutable dentro de lo cambiante. La relación entre el alma humana y la divinidad se presenta como una conexión profunda que trasciende las limitaciones materiales y las barreras de la condición humana. El texto enseña que, al igual que el universo entero está lleno de una energía creadora, cada ser humano también es un microcosmos, reflejando el gran plan divino a través de su existencia. Esta chispa divina en el interior de cada ser humano es lo que le da vida y lo conecta con la fuente de toda creación. No es solo un principio de existencia, sino un canal directo a la sabiduría infinita, al amor divino y a la verdad universal. A través de esta chispa, los seres humanos tienen la capacidad de experimentar una conexión trascendental con lo divino, aunque esta conexión esté a menudo velada por las limitaciones físicas y emocionales. El Sefer Yetzirah describe que el alma humana, al estar impregnada de esta chispa divina, está dotada de un potencial inmenso para la transformación espiritual. Cada persona posee la capacidad de despertar y desarrollar este vínculo con lo divino, lo cual no solo significa una existencia material o emocional, sino también una trascendencia hacia un plano superior de conciencia. Esta chispa no se limita a un simple destello de luz, sino que se considera la esencia misma del ser, lo que da sentido a la vida y la conecta con la sabiduría universal. Este concepto subraya la dignidad intrínseca del ser humano, pues la chispa divina es lo que lo hace digno de la experiencia espiritual más elevada. Cada individuo, sin importar sus circunstancias, posee dentro de sí la capacidad de alcanzar la unidad con lo divino, a través del proceso de autodescubrimiento, meditación y alineación con las leyes espirituales del universo. La chispa divina no es solo una potencialidad, es una realidad presente que, cuando se cultiva,
permite a la persona conectarse con las fuerzas cósmicas y crear una vida llena de significado. La chispa divina también se asocia con el conocimiento y la sabiduría. A medida que el ser humano se va alineando con su alma divina, se va volviendo más receptivo a las verdades universales y a los principios espirituales que guían su vida. Este conocimiento, lejos de ser un aprendizaje académico, es un saber profundo que proviene directamente de la conexión con lo divino, un saber que trasciende la lógica humana y llega a través de la intuición espiritual. A través de este despertar, el ser humano tiene la oportunidad de vivir con propósito y visión clara, guiado por la luz interior que se refleja en su alma. A nivel práctico, el Sefer Yetzirah nos invita a realizar una transformación interna para despertar esa chispa divina. Esto implica un proceso de purificación y elevación, donde el ser humano debe liberarse de las ataduras mundanas y elevar su conciencia hacia los niveles espirituales más altos. A medida que esto sucede, la chispa divina comienza a brillar con mayor intensidad, revelando la verdadera naturaleza del ser humano, que es divina y eternal. Este despertar de la chispa divina es también un camino hacia la plenitud, pues cuando el ser humano reconoce y cultiva su alma divina, comienza a vivir una vida más auténtica y más alineada con el propósito divino. Esta comprensión de la chispa divina en el ser humano cambia la perspectiva sobre la vida misma, pues permite entender que cada acto, cada pensamiento y cada emoción tiene un significado profundo, ya que está enraizado en lo divino. De esta manera, el Sefer Yetzirah plantea que el alma humana no es simplemente un vestigio de lo divino, sino un reflejo activo de la creación misma, una porción de la divinidad que puede manifestarse y materializarse en el mundo físico. Por lo tanto, cada individuo tiene la responsabilidad espiritual de reconocer esta chispa, nutrirla y llevarla a su máximo potencial, convirtiéndose así en un canal de luz y sabiduría en el mundo. El Sefer Yetzirah y la creación del hombre, la manifestación del hombre como microcosmos del universo. El Sefer Yetzirah revela al ser humano como una manifestación única del universo en miniatura, un microcosmos que refleja la misma estructura y principios que gobiernan la creación del todo. Según este texto, el ser humano no es solo una criatura física, sino una representación viva de los mismos procesos cósmicos que dan forma y orden al universo. En este contexto, el hombre está formado a partir de los mismos elementos fundamentales, las tres dimensiones de la creación, aire, agua y fuego, las 10 sefirot y las 22 letras hebreas, elementos que también rigen la existencia del universo. Esta visión profunda establece que el cuerpo humano, la mente y el espíritu están interconectados y son una extensión del mundo divino. A través de esta estructura universal, el Sefer Yetzirah enfatiza que la conciencia humana no está separada de la divinidad, sino que es una expresión directa de ella. Esta concepción filosófica se extiende a la idea de que, al igual que el universo está compuesto de esferas interconectadas y fuerzas cósmicas, el cuerpo humano refleja esa misma organización, donde cada parte del ser humano resuena con una correspondencia cósmica. Dentro de esta doctrina, el hombre es visto como un ser capaz de comprender el todo al entenderse a sí mismo. De esta manera, las acciones y decisiones del ser humano afectan tanto a su mundo interior como al mundo exterior. El microcosmos humano refleja la armonía o el caos del universo, ya que, como seres humanos, tenemos el poder de moldear nuestra realidad de acuerdo con la comprensión de las leyes cósmicas que nos componen. En este sentido, el Sefer Yetzirah nos invita a mirar hacia adentro para encontrar la sabiduría divina que reside en cada uno, pues al conectar con esta conciencia universal, se activa nuestra capacidad de transformación personal, por ende, la creación de nuestro propio destino. Además de este vínculo entre el cuerpo y el cosmos, el texto también señala que el ser humano es el vínculo entre lo físico y lo espiritual, un ser que conecta el plano material con el divino. El hombre no es únicamente una criatura terrenal, su ser físico está imbuido de una dimensión espiritual que le otorga una conexión con los mundos superiores,
permitiéndole acceder a los saberes divinos y al conocimiento eterno. Este entendimiento plantea que el hombre tiene el potencial de ser un canal entre el cielo y la tierra, una representación de la creación misma. La estructura de la creación humana, como se describe en el Sefer Yetzirah, no se limita solo al aspecto físico. Cada pensamiento, palabra y acción humana está interrelacionada con las fuerzas cósmicas, ya que todo en el universo está regido por las mismas leyes de orden y armonía que se manifiestan a través de las letras hebreas y la sefirot. Por lo tanto, cada ser humano está dotado de un poder creador que se manifiesta a través de su capacidad para hablar, pensar y actuar, lo que le da la oportunidad de construir su realidad y reflejar la divinidad en el mundo físico. En este sentido, el Sefer Yetzirah no solo describe la formación del hombre como un proceso biológico, sino como un acto de creación consciente. El ser humano tiene la capacidad de comprender el funcionamiento del universo a través del estudio de las leyes universales, y mediante la sabiduría interna, puede alinear sus pensamientos y acciones con estas leyes, transformándose en un agente activo dentro del proceso cósmico. Así, al entender que el hombre es un microcosmos del universo, el Sefer Yetzirah nos muestra que cada ser humano tiene el potencial de influir en la creación a través de su conexión con las energías universales. El hombre no es un espectador pasivo, sino un creador activo que, al alinearse con el orden divino, puede experimentar una profunda conexión con la sabiduría universal y convertirse en un reflejo de la perfección cósmica. Este entendimiento no solo transforma nuestra percepción sobre nosotros mismos, sino que también nos invita a vivir con intención y conciencia, reconociendo nuestro poder para manifestar la realidad que deseamos en el mundo. El lenguaje como herramienta de creación, la importancia del lenguaje en la creación y manifestación de la realidad. En el Sefer Yetzirah, el lenguaje se presenta como una de las fuerzas más poderosas en la creación y transformación de la realidad. Según este texto, las 22 letras hebreas, como unidades fundamentales de la creación, no son meros símbolos lingüísticos, sino portadoras de energía y poder. Cada letra tiene una vibración y una frecuencia cósmica que conecta al hablante con el universo, permitiéndole, a través de la palabra, crear, modificar y manifestar la realidad. De hecho, el lenguaje, en su forma más pura y verdadera, es visto como el vehículo que canaliza las energías divinas hacia la manifestación material. El poder del lenguaje en la tradición cabalística, como se explica en el Sefer Yetzirah, va más allá de la simple comunicación humana. Cada palabra, cada sonido pronunciado, tiene el poder de dar forma a la materia y a los procesos cósmicos. Este concepto se basa en la creencia de que el pensamiento y la palabra son las fuerzas iniciales que dan paso a la creación. En este contexto, Dios mismo crea el universo mediante el lenguaje, y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Esta cita refleja cómo la palabra es una herramienta creativa que organiza y estructura el mundo, dándole forma y propósito. Las letras hebreas, que forman la base del lenguaje en este sistema de pensamiento, son consideradas partículas divinas. A través de su combinación y disposición en palabras, los humanos pueden acceder a una dimensión espiritual profunda. Así, el lenguaje no solo se usa para describir lo que ya existe, sino que se utiliza como un medio activo para cambiar la realidad. Este principio se alinea con la idea de que el lenguaje no es solo reflejo de la mente, sino una extensión de la mente divina, capaz de moldear el universo. Además, el Sefer Yetzirah enfatiza que el lenguaje no solo es un vehículo para las acciones externas, sino que tiene un impacto profundo en el mundo interior de cada ser humano. Al hablar, los pensamientos y sentimientos se transforman en acciones concretas que afectan tanto a nuestro entorno físico como a nuestro estado emocional y espiritual. Las palabras que pronunciamos son ecos de lo que creemos y sentimos en nuestro interior, y, por lo tanto, tienen un poder transformador no solo sobre las circunstancias externas, sino también sobre nuestra percepción interna del mundo. A través de la relación entre las letras, el pensamiento y la palabra,
se plantea que el hombre tiene la capacidad de crear un puente entre lo espiritual y lo material. Al hablar, el ser humano puede influir en la energía cósmica, reorganizándola a su favor, alineando sus pensamientos y deseos con las leyes del universo. Es por ello que en la Kabbalah se le da tanta importancia a la pureza y santidad del lenguaje, ya que a través de una palabra sabia y consciente, uno puede acercarse a la divinidad y construir una vida armoniosa y próspera. El Sefer Yetzirah también subraya la intención detrás del lenguaje. No es solo el acto de hablar lo que tiene poder, sino la intención pura con la que se pronuncian las palabras. Al ser conscientes de nuestras palabras, podemos emplearlas para reconectar con nuestra esencia divina y manifestar nuestras aspiraciones más profundas. Este proceso implica una práctica constante de meditación y reflexión, en la cual las palabras se convierten en fuerzas poderosas que no solo crean el mundo, sino que también transforman el alma del que las pronuncia. El lenguaje en el Sefer Yetzirah se vincula estrechamente con la creación continua del universo. No es un proceso limitado a un momento específico, sino un acto perpetuo en el que el ser humano es co-creador. A través de sus palabras, el hombre tiene la capacidad de actualizar el flujo de la creación y participar activamente en la evolución del mundo. Así, el Sefer Yetzirah no solo enseña sobre la creación externa, sino también sobre cómo cada ser humano puede activar el proceso de creación interna a través de la palabra hablada y el pensamiento consciente. El lenguaje, en su expresión más profunda y mística, se revela como la llave que conecta a la humanidad con el orden cósmico, permitiéndole manifestar la realidad de acuerdo con su propósito divino. Por lo tanto, el Sefer Yetzirah nos invita a ser guardianes de nuestras palabras, reconociendo que, a través de ellas, tenemos el poder no solo de manifestar lo que deseamos, sino de recrear el universo cada vez que pronunciamos algo significativo y verdadero. La redención y la reunificación, el proceso de regreso a la unidad primordial a través del entendimiento del Sefer Yetzirah. En la visión que ofrece el Sefer Yetzirah, el proceso de creación no es únicamente una obra que se lleva a cabo una sola vez, sino que es un ciclo continuo de descentro y regreso. El concepto de redención y reunificación está profundamente vinculado a la idea de unidad primordial, una conexión original con la fuente divina de la que todo proviene. Según el texto, la creación del universo es un acto de separación, donde lo indivisible se divide en múltiples partes, dando lugar a un mundo lleno de dualidades y fragmentaciones. Sin embargo, la verdadera esencia de la existencia es la unidad, y el camino del ser humano en su recorrido espiritual es precisamente la búsqueda de este retorno a la unidad original. El Sefer Yetzirah describe el proceso de creación como un alejamiento de la unidad, donde el mundo físico y los seres humanos existen en una condición de fragmentación. Cada ser humano, al nacer, experimenta una separación de esa totalidad primordial, pero dentro de cada individuo reside la chispa divina que lo conecta con lo eterno. El camino hacia la redención es, por lo tanto, un proceso de reintegración, donde cada ser humano busca, a través del entendimiento y la práctica de las enseñanzas del Sefer Yetzirah, restaurar la conexión con la fuente divina. El Sefer Yetzirah ofrece una herramienta poderosa para este proceso de reunificación, el entendimiento profundo de las leyes cósmicas y espirituales que rigen el universo. Al estudiar y meditar sobre los principios que subyacen en la creación del mundo, el individuo puede empezar a comprender que las divisiones aparentes entre las diferentes fuerzas y aspectos de la existencia son solo una manifestación superficial de una realidad más profunda e interconectada. Esta comprensión permite que el ser humano se libere de las ilusiones que lo mantienen separado de su fuente y comience a percibir la unidad subyacente entre todas las cosas. A través del entendimiento de la Sefirot, las letras hebreas y las leyes del tiempo y la energía, se abre la posibilidad de experimentar un regreso a ese estado de unión primordial. La redención no es simplemente un acto externo o un evento que ocurre al final de un ciclo de vida,
sino un proceso interno de transformación, donde el ser humano vuelve a recordar su verdadera naturaleza divina. En este proceso, las divisiones internas, como la separación entre el cuerpo, la mente y el espíritu, empiezan a deshacerse, permitiendo que el ser humano funcione como una unidad coherente, alineada con las fuerzas cósmicas. Este proceso de reunificación también implica la sanación de las relaciones entre el individuo y el resto del universo. Según el Sefer Yetzirah, todas las criaturas, desde los ángeles hasta los seres humanos y los elementos naturales, están interconectadas en un tejido cósmico que refleja la unidad del todo. La redención es, por tanto, una restauración no solo del vínculo con lo divino, sino también con los otros seres y con el universo en su totalidad. A medida que el ser humano va entendiendo y aplicando los principios del Sefer Yetzirah, se vuelve más consciente de su responsabilidad dentro de esta red cósmica, actuando de manera que favorezca la armonía universal. En este camino hacia la reunificación, el Sefer Yetzirah enfatiza el papel fundamental del lenguaje y el pensamiento. La palabra, en su forma más pura, tiene el poder de restaurar y crear la unidad perdida. La correcta pronunciación de las letras hebreas, la meditación sobre los principios divinos y la alineación de la mente con las fuerzas cósmicas permiten que el ser humano se reconozca nuevamente como parte de ese todo, trascendiendo las limitaciones de la individualidad y entrando en un estado de conciencia cósmica. Finalmente, la reunificación a la que se refiere el Sefer Yetzirah no es simplemente una vuelta a un estado anterior, sino una evolución hacia una mayor comprensión y armonización con lo divino. La redención implica un proceso de expansión espiritual, donde el ser humano no solo recupera la unidad perdida, sino que se eleva a un estado de conciencia superior, capaz de percibir la interconexión de todas las cosas y vivir en plena armonía con el universo. Esta evolución espiritual está en constante movimiento, reflejando la dinámica misma de la creación que, a pesar de estar dividida, nunca deja de buscar su regreso a la unidad primordial. El Sefer Yetzirah, por lo tanto, no solo ofrece una visión mística de la creación, sino también un camino hacia la transformación interna. A través de su estudio y práctica, el ser humano tiene la oportunidad de participar activamente en la redención cósmica, regresando a la unidad primordial desde su propia conciencia y experiencia espiritual, alcanzando un estado de total armonía con la divinidad. El Sefer Yetzirah y la filosofía hermética, relación entre el Sefer Yetzirah y otras corrientes filosóficas y esotéricas. El Sefer Yetzirah, como texto fundamental en la tradición cabalística, guarda una relación interesante y profunda con otras corrientes filosóficas y esotéricas, especialmente con la filosofía hermética. Ambas enseñanzas se desarrollan en contextos históricos y culturales distintos, pero comparten una serie de principios y visiones del mundo que reflejan la misma búsqueda del entendimiento cósmico y la conexión con la divinidad. La filosofía hermética, basada en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, se centra en la idea de que todo lo que existe está interconectado y que el conocimiento oculto es la clave para alcanzar la sabiduría divina. En primer lugar, tanto el Sefer Yetzirah como la filosofía hermética comparten la visión de que el universo es una manifestación de una realidad divina subyacente. El Sefer Yetzirah describe la creación como un proceso de emanaciones de la unidad divina, en el que el mundo físico es el resultado de un sistema de correspondencias entre las distintas sefirot y las letras hebreas. De manera similar, la filosofía hermética enseña que el todo es uno, y que todas las cosas están unidas por principios universales, lo que puede verse reflejado en la máxima hermética como es arriba, es abajo. Ambas tradiciones, por lo tanto, sugieren que el conocimiento de las leyes espirituales que gobiernan la creación puede ofrecer al ser humano una forma de alinearse con lo divino y comprender el orden cósmico. Además, en ambas corrientes se reconoce la importancia del lenguaje sagrado y la palabra creadora. El Sefer Yetzirah subraya que las letras hebreas son las herramientas fundamentales con las cuales Dios creó el mundo,
y que cada una de estas letras tiene un poder específico para dar forma y manifestar la realidad. En la filosofía hermética, el logos, la palabra o el verbo divino, también ocupa un lugar central como el principio creativo del universo. Para los herméticos, el pensamiento y el habla son las fuerzas a través de las cuales se manifiestan las realidades espirituales y materiales. Así, tanto en la Kabbalah como en la filosofía hermética, el acto de nombrar y de comprender las correspondencias cósmicas es visto como un medio para lograr el dominio sobre las leyes del universo. Otro aspecto en el que ambas filosofías coinciden es en la visión del ser humano como microcosmos del universo. El Sefer Yetzirah presenta al ser humano como una representación de la totalidad del universo, un reflejo de las esferas divinas dentro del cuerpo, la mente y el alma. Este concepto es paralelo a la idea hermética de que el ser humano es un microcosmos, una réplica en miniatura del macrocosmos, lo que implica que el hombre tiene dentro de sí mismo las claves para comprender la creación en su totalidad. La comprensión de las leyes cósmicas que rigen tanto el macrocosmos, el universo, como el microcosmos, el ser humano, es vista como el camino para alcanzar la sabiduría y la iluminación en ambas tradiciones. En relación con la transmutación espiritual, tanto la Kabbalah como el hermetismo entienden que el conocimiento es el primer paso para alcanzar un estado superior de consciencia. El Sefer Yetzirah enseña que la meditación sobre las letras y la sefirot permite al individuo ascender espiritualmente, comprendiendo el flujo de la energía cósmica y conectándose con la fuente divina. De forma similar, la filosofía hermética sostiene que la comprensión de las leyes cósmicas y el dominio de la mente y el espíritu son esenciales para alcanzar la sabiduría superior y para lograr la transformación personal. La purificación del ser a través del conocimiento y la práctica es un tema común en ambas tradiciones, que buscan la elevación del alma hacia una existencia más plena y alineada con lo divino. Por otro lado, ambos sistemas filosóficos subrayan la dualidad de la existencia y la necesidad de trascenderla. En el Sefer Yetzirah, la creación del mundo surge de la separación de lo uno en múltiples elementos y fuerzas, pero el objetivo es regresar a la unidad primordial a través del entendimiento y la alineación con las leyes divinas. Este principio se refleja en la filosofía hermética con su idea de que la dualidad, por ejemplo, luz y oscuridad, vida y muerte, es una ilusión, y que el verdadero conocimiento consiste en trascender esas aparentes divisiones para experimentar la unidad absoluta. Finalmente, tanto el Sefer Yetzirah como la filosofía hermética enfatizan la importancia de la práctica esotérica como medio para alcanzar la sabiduría y la comprensión espiritual. El Sefer Yetzirah no solo es un texto teórico, sino que se asocia con prácticas de meditación, oración y estudio profundo, con el fin de lograr una experiencia directa con la divinidad. De manera paralela, la filosofía hermética promueve el uso de rituales, meditaciones y la práctica del trabajo interior para lograr la transformación personal y espiritual. A través de estos puntos de coincidencia, el Sefer Yetzirah y la filosofía hermética se presentan como dos caminos que convergen en su búsqueda de la verdad divina y el conocimiento profundo. Ambos textos ofrecen herramientas para aquellos que buscan comprender el funcionamiento del universo, alcanzar la sabiduría y experimentar la conexión directa con lo divino. La relación entre ambas tradiciones no solo revela los paralelismos filosóficos y espirituales, sino que también subraya una visión común del ser humano como un ser divino capaz de comprender y manifestar la realidad a través del entendimiento de los principios cósmicos. La aplicación práctica del Sefer Yetzirah, cómo aplicar sus enseñanzas en la vida cotidiana para lograr equilibrio y entendimiento espiritual. El Sefer Yetzirah no es solo un texto teórico o abstracto, sus enseñanzas están diseñadas para ser vividas y aplicadas en la vida cotidiana. A lo largo de la historia, muchos cabalistas y sabios han buscado integrar sus principios en sus prácticas diarias con el objetivo de lograr un equilibrio espiritual, emocional y mental.
La aplicación de este conocimiento implica una profunda transformación interna que afecta tanto la forma en que entendemos el universo como nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Una de las primeras aplicaciones prácticas del Sefer Yetzirah radica en el uso consciente del lenguaje. Las letras hebreas, descritas en el texto, son mucho más que simples símbolos. Son herramientas poderosas que tienen el potencial de crear y transformar la realidad. De acuerdo con el Sefer Yetzirah, el ser humano tiene la capacidad de modificar su entorno y su destino mediante la correcta pronunciación, meditación y contemplación sobre las letras sagradas. El lenguaje, por tanto, se convierte en un vehículo de manifestación divina. Este conocimiento puede ser aplicado cotidianamente en la manera en que nos comunicamos, prestando especial atención a las palabras que usamos, reconociendo su poder y buscando expresarnos de forma que refleje nuestros más altos ideales espirituales. Otro aspecto esencial del Sefer Yetzirah en la vida cotidiana es la comprensión y práctica de la Sefirot. Cada una de las Sefirot representa una cualidad divina, como sabiduría, entendimiento, misericordia o rigor, y se refleja tanto en el universo como en el ser humano. Aplicar las enseñanzas sobre la Sefirot en la vida diaria implica cultivar estas cualidades en nuestro ser. Por ejemplo, la sabiduría se puede practicar tomando decisiones informadas, la misericordia puede manifestarse a través de la empatía hacia los demás, y el equilibrio se logra al integrar el rigor y la misericordia en nuestras acciones cotidianas. Cada sefirá es una invitación a transformar nuestras debilidades en fortalezas, buscando la armonía y la unidad espiritual. En cuanto a la relación entre el ser humano y el universo, el Sefer Yetzirah nos enseña que somos microcosmos del macrocosmos, es decir, reflejos del universo en nosotros mismos. Este principio se puede aplicar al comprender que nuestros pensamientos, emociones y acciones tienen un impacto directo en nuestro entorno y en el flujo de la energía cósmica. Al reconocer esta conexión, podemos trabajar de manera más consciente para alinearnos con las leyes universales que rigen tanto el mundo exterior como nuestro mundo interior. Por ejemplo, la meditación sobre las letras hebreas, la sefirot y las energías cósmicas nos permite integrar los principios divinos en nuestra vida, estableciendo un canal directo de comunicación con lo sagrado y llevando a cabo un trabajo espiritual diario que nos acerca a nuestra verdadera naturaleza. El Sefer Yetzirah también nos invita a considerar el tiempo como un principio sagrado que influye directamente en nuestra existencia. La forma en que experimentamos el tiempo puede ser transformada cuando entendemos que cada momento es una oportunidad para crear y manifestar. El tiempo es un flujo continuo de energías que podemos aprender a dominar para mejorar nuestra vida cotidiana. Aplicar este principio en la vida diaria puede significar estar más presentes en el momento, gestionando nuestra atención de manera más eficiente y consciente, y entendiendo que cada instante tiene el potencial de ser una puerta hacia el crecimiento espiritual. Además, uno de los aspectos más profundos de la aplicación práctica del Sefer Yetzirah es la posibilidad de trabajar en la transformación espiritual a través de la integración de la energía creativa en la vida diaria. El Sefer Yetzirah nos muestra que somos agentes activos en el proceso de creación, y que a través de la voluntad consciente podemos alterar las energías a nuestro alrededor. Esta enseñanza tiene implicaciones prácticas en cómo enfrentamos las dificultades y los retos en la vida. En lugar de ver los obstáculos como algo negativo, podemos interpretarlos como oportunidades para aplicar nuestra energía creativa y transformadora, modificando nuestra realidad desde un lugar de comprensión y equilibrio interno. La armonización de los opuestos es otro principio clave del Sefer Yetzirah que puede ser aplicado en la vida cotidiana. En muchas ocasiones, experimentamos tensiones internas o externas entre lo que consideramos opuestos, luz y oscuridad, vida y muerte, acción y reflexión. El Sefer Yetzirah enseña que, en realidad, estos opuestos no son más que diferentes aspectos de una única realidad. Al aprender a integrar estos opuestos dentro de nosotros,
podemos encontrar un equilibrio que nos permita vivir de manera más plena, equilibrada y centrada. La aplicación práctica de este principio se ve en nuestra capacidad para abrazar tanto los momentos de acción como los de descanso, tanto los de éxito como los de fracaso, entendiendo que ambos son esenciales para nuestro proceso de crecimiento y evolución. La práctica diaria del Sefer Yetzirah, entonces, es un proceso de autoobservación constante y meditación profunda. A través de la reflexión sobre las letras, la Sefirot, la creación del universo y la naturaleza misma de la existencia, podemos cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La clave está en vivir de acuerdo con los principios universales que el texto describe, de forma que cada momento de nuestra vida se convierta en una oportunidad para acercarnos a la divinidad, transformar nuestra realidad y alcanzar un estado de equilibrio y entendimiento espiritual. La sabiduría ancestral del Sefer Yetzirah, reflexión sobre la vigencia del Sefer Yetzirah en la actualidad. Su relevancia para la espiritualidad moderna. El Sefer Yetzirah es un texto que ha perdurado a lo largo de los siglos, dejando una huella indeleble en las tradiciones cabalísticas y en la espiritualidad en general. Su origen, envuelto en misterio, y su profundo impacto en la interpretación del universo no solo siguen siendo relevantes hoy en día, sino que poseen un significado cada vez más claro para quienes buscan comprender las dinámicas cósmicas y la conexión entre lo divino y lo humano. La sabiduría contenida en este texto, aunque anclada en tiempos antiguos, trasciende su contexto histórico y ofrece principios que pueden ser aplicados en la vida espiritual moderna. Uno de los aspectos más fascinantes del Sefer Yetzirah es cómo su enfoque sobre la creación y el lenguaje sigue resonando con la visión contemporánea de la realidad. En un mundo donde las leyes de la física cuántica y la teoría de la relatividad ofrecen nuevos modos de entender el cosmos, el Sefer Yetzirah plantea que el universo no solo es un conjunto de partículas materiales, sino que está tejido por energías y sabiduría que van más allá de lo visible. En la actualidad, conceptos como la interconexión de todas las cosas y la creación consciente están en el centro del pensamiento espiritual y científico. El Sefer Yetzirah, al hablar de la creación como un proceso continuo de manifestación a través de las letras y los números, anticipa muchas de las ideas contemporáneas sobre la energía y la información que componen la realidad. En la era moderna, especialmente en un contexto donde muchos buscan un camino espiritual auténtico y personal, el Sefer Yetzirah se presenta como una invitación a explorar el potencial humano y la relación con lo divino desde una perspectiva profundamente transformadora. El texto no se limita a teorías abstractas, sino que ofrece una estructura práctica para entender las fuerzas espirituales que configuran el mundo y nuestra experiencia individual. Las sefirot, las letras hebreas, y las energías cósmicas que describe se pueden aplicar a la vida diaria de quien busca integrar la espiritualidad con el crecimiento personal. De este modo, el Sefer Yetzirah no es solo una herramienta para el estudio cabalístico, sino también una guía para aquellos que desean llevar una vida más consciente, equilibrada y espiritualmente alineada. Uno de los puntos más destacados de este texto es su enfoque holístico. En una época marcada por la fragmentación y la búsqueda de respuestas rápidas, el Sefer Yetzirah invita a los individuos a adoptar una visión de la vida que reconozca la unidad subyacente en todas las cosas. Los principios de la interconexión y la armonía universal planteados en este libro siguen siendo válidos en el contexto de la espiritualidad moderna, especialmente cuando se busca reconciliar las enseñanzas espirituales con las prácticas cotidianas y el entendimiento de la mente humana. En la vida diaria, estos principios se traducen en la búsqueda de equilibrio, la integración de opuestos, la comprensión de la naturaleza cíclica del tiempo y el uso consciente de las herramientas espirituales para manifestar cambios positivos en uno mismo y en el entorno. Además, el Sefer Yetzirah resalta la importancia de la sabiduría divina como guía para la existencia humana. Esta sabiduría no se limita a un conocimiento abstracto,
sino que es algo que se puede experimentar y aplicar activamente en la vida cotidiana. El concepto de sabiduría ancestral del texto refleja una comprensión profunda de la mente humana, la conciencia colectiva y la espiritualidad que trasciende generaciones. En la espiritualidad moderna, donde muchos buscan un camino hacia la verdad y la comprensión más allá de las doctrinas tradicionales, el Sefer Yetzirah ofrece un marco que, lejos de ser rígido o dogmático, es profundamente flexible y personalizable. Su relevancia no solo radica en lo que enseña, sino en cómo permite que el individuo desarrolle una relación directa con el cosmos y lo divino. La meditación sobre las letras hebreas, las sefirot, y los principios universales descritos en el texto puede ser aplicada de manera práctica a través de la contemplación diaria, la meditación o la práctica de la escritura. Este tipo de interacción activa con el texto permite al lector experimentar la vibración energética de las palabras y las ideas contenidas en él. A lo largo de la historia, el Sefer Yetzirah ha sido una fuente de inspiración para grandes pensadores y místicos. En la actualidad, su influencia sigue viva en los círculos cabalísticos, espirituales y filosóficos que buscan una comprensión profunda de la naturaleza del universo y el lugar del ser humano en él. Finalmente, el Sefer Yetzirah permanece como un recordatorio de la sabiduría primordial que trasciende el tiempo y el espacio. En una época de cambio constante, cuando las fronteras entre lo material y lo espiritual parecen desdibujarse, el texto nos invita a redescubrir la unidad esencial que subyace en toda la creación. En el mundo moderno, saturado de información, el Sefer Yetzirah ofrece una guía profunda para quienes buscan algo más allá de lo inmediato, algo que pueda ofrecerles sabiduría duradera en su camino espiritual. La vigencia del Sefer Yetzirah no solo radica en su antigüedad o en su simbolismo oculto, sino en su capacidad de seguir hablando a las generaciones futuras. Es un texto cuya sabiduría práctica sigue siendo de gran relevancia para aquellos que buscan respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia y que desean integrar de manera plena lo divino en su vida diaria. Espero que este recorrido por el Sefer Yetzirah haya despertado tu curiosidad y te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la profunda sabiduría que encierra este antiguo texto. Como hemos explorado, sus enseñanzas siguen siendo increíblemente relevantes para la espiritualidad moderna y nos invitan a reflexionar sobre la creación, el lenguaje, la energía y nuestra conexión con lo divino. Si te ha gustado este análisis y deseas continuar profundizando en temas de espiritualidad y crecimiento personal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.